Bai? Bueno, egun on guztioi, ongi etorri eta asteartero bezala eskerrik asko deialdiari erantzutegatik. Bueno, duela ja hilabete erdi inguru, kargua hartu nuenean, alkate kargua hartu nuenean, neure lehen hitzetan ideia bat azaldu nuen, letra larriz, Donostiarren Donostia, izan zen neure asmoak borobiltzeko neure asmoak borobiltzeko ideia edo premisa nagusia, eta horrek esan nahi duena da, Donostiarrok bizitza proiektu duina gauzatzeko aukerak izatea. Eta hori nik 3 ardatz nagusietan zehazten nuen, etxe bizitzarena, segurtasunarena eta enpleguarena, garapen ekonomikoarena. Eta honi buruz, edo gai hori buruz behintzat, hitz egin dugu aste hauetan zehar, egun hauetan zehar, segurtasunean sakondu dugu, hor dago adibidez hartutako erabakia, SIRAG deituriko sistema horretan parte hartzearena. Hitz egin dugu baita ere ekonomia enpleguari buruz, etorkizuneko enpleguari buruz, duela 10 egun eskas Turinen izan gara Europako berrikuntzaren hiriburu izateko hautagai baiginan, 2. posizio hori lortu baz, eta 3. ardatza etxe bizitza. Eta horren inguruan ere aste hauetan zehar lan dexente egin dugu. Lan dexente egin dugu eta behintzat aste hauek zer eman duten, nahiko nuke azaldu gaurko egun honetan. Etxe bizitzari dagokionez, egin genuen lehenengo gauza lehendakariarekin egotea izan zen, ondo gogoratuko duzuen bezala. Bertan argi azaldu genion behintzat, alkate bezala neure kezka nagusiena egun etxe bizitzarena zela, eta etxe bizitzarena dela Donostian. Berak hala onartu zuen, eta jakina aliantzak josiko genituela, eta horren ostean baita arloko sailburuarekin egon ginen, hirian dauden gai, proiektu eta erabaki zehatzak ere definitzeko. Eta horrek guztiak izan du bere emaitza eta ekintza protokolo bat zehaztu dugu 2 parteen artean. Hau da, Donostiako udala eta Jaurlaritzaren artean. Eta premisa nagusienak dira jakina etxe bizitza lehentasunezko gaia dela hirian, lehentasunezko gaia dela Donostiarrontzat. 2. aliantzak ezinbestekoak dauzkagula, indartsuago eta eraginkorragoak izateko. Argi esaten dugula, 4 eskuk 2 baino gehiago eraikitzen dutela, eta udala ausarta eta azkarra izan behar dela gai honetan. Jakina epe luzea hor dugula, baino ausardiaz gaiari heldu behar ditugula, eta ausartak ere izan behar direla hartu behar ditugun erabaki guztiak. Orduan, jakina, ondo badakigu herritarrek dei egiten digutela, eta guri tokatzen zaiguna da horri erantzune zehatzak ematea ekintza zehatzen bitartez. Orduan, zer da protokolo edo ekintza protokolo honetan zehaztu duguna? Hemen nahi duguna da planifikatu eta zehaztu zer dan sustatu beharreko hori. Eta hemen erakunde bakoitzari etxeko lanak jarri zaizkio. Donostiako udalak alde batetik igorri egingo dizkio Jaurlaritzari lursaiak, hau da, eraikitzeko dauzkagun lursai guzti horiek, eta bestalde Jaurlaritzak hartu egingo ditu, eta hor etxe bizitzat sustatzeaz arduratuko da. Beharrezkoak diren obra, proiektu, eta dena delako guztiak aurrera eramateko asmoz. Honek guztiak marko orokor bat jartzen digu mahai gainean, hiriko mapa hartzen dugu eta identifikatzen dugu nola nahi dugun lana egin, baina gero partzelaz partzela lanketa zehatzak egiteko aukera ere ematen digu. Hau da, partzela guztiak hirian ez dira igualak, ezaugarri desberdinak dituzte, auzo desberdinetan daude, bakoitzari modu zehatz batean erantzun behar zaio, eta hitzarmen honek, konbenio protokolo honek horretarako aukera ematen digu. Banan hartu eta zehazteko bakoitzan zer eta nola egin dugun. Eta hor bereziki 2 elementu nagusi zehaztu ditugu. Batetik egutegi bat, hau da, goazen zehaztea benetan zer egingo dugun hemen, baino zenbat tardatuko dugun, azkenean promesa falsuak ere ezin dugu bota, eta 2. hori gauzatzeko ze baliabide ekonomiko ditugu. Proiektu guztiak bideragarri behar dute izan. Orduan 2 elementu horiek zehazten direla, edo zehaztuko ditugula gero behin, partzelaz partzela gaia hartzen dugunean. Beraz, uste dut aurrera pauso handia izan dela hau, denbora gutxian lortu dugulako horrelako ekintza protokolo batean hiriko argazki hartu, dauzkagun partzelak zehaztu, eta bakoitzean zer egin daiteken zehaztea. Esan bezala, denboraren aldetik eta baita ere bideragarritasun ekonomiko horren aldetik. Eta, uste dut ez dela beharrezkoa esatea, baina, etxe bizitza publikoa izango da, jakina horietan guztietan bultzatu eta sustatu nahi dena.
Baita ere, adierazu nahiko nuke neure poza, zelen hitzartze hartan, kargu hartzei hitzaldi hartan, auditzakular altzaberri aipatu nuen, proiektu bezala, hiri honek begiratu beharreko partzela zala, eta jakina, pozten nau, behintzat, jaurlaritzaren partetik erantzun baikorra eduki degula. Uste dut hiriak horrera begiratu behar dela eta aukera asko badauzkagula, jakina etxebizitza eraiki eta daukagun behar horri erantzuna emateko bide horretan. Eta neuk nahiko nukena behintzat da, protokolo honi esker gauzak azkartzea. Erritmoa jartzea, erritmo bat markatzea, gauzak azkartzea eta protokolo honen helburua, eta espero alaxe lortzea. Eta bai, apunte berezi bat egin nahiko nioke, berezia dalako, eta uste dut honek bai erantzuten diola Donostia ideia horri, eta izan da, udal honek, Donostiako udalak, bai sartu duela protokolo horretan, etxebizitza hauek eskuratzeko Donostiarroi begiratuko diegula, eta hor bi premisa jartzen dira. Batetik, 3 urte jarraian erroldatuta egotea, edo behintzat azken 10 urteetan 5 erroldatua egon izana. Ze bada, akaso, Donostian bizitzen egondanik, urte batzuetan, 10etik edo 5, baina gero igual azkeneko 3ak kanpo pasa ditula, igual ez duelako topatu Donostian etxe bizitza. Orduan, garrantzitsua iruditzen zitzaigun ez bakarrik azkeneko 3ak izatea, baita ere, hamarkada bateko tramoiska bat hartzea, eta ikustea horretan, bintzat gutxienez 5 egon baldin bazara Donostian bizitzen, baita ere aukera izatea, jakina, promozio hauetan ere, parte hartzeko aukera hori edo, bintzat, hobestea. Uste dut horrek erantzuten diolako, zuzenean, Donostiarroi. Administrazio bakoitzak, erakunde bakoitzak bere ardurak ditu, geurea Donostiarrak dira, eta haiei erantzun bat ematea tokatzen zaigu. Bueno, como decía, y partiendo desde el final, cada administración tiene sus responsabilidades y sus preocupaciones. Las mías son las preocupaciones de los y las donostiarras, y lo que hemos querido con este convenio, con este protocolo al menos, ha sido marcar ritmo y acelerar las cosas. Hemos identificado las parcelas que tenemos en la ciudad, aquellas en las que se puede construir, se puede promocionar vivienda. Nos da un marco aproximadamente de unas 10.000 viviendas, que no está nada mal. Y lo que hacemos es, como decía, dar respuesta a las y los donostiarras. Empiezo justo desde esa mención final que hacía. ¿Quiénes se van a beneficiar de esto? Pues las personas que han estado y están viviendo en Donostia. Aquellas que llevan empadronadas por lo menos 3 años en la ciudad, o aquellas que también en un periodo de 10 años han estado por lo menos 5 viviendo también en Donostia, porque tal vez ahora no estén viviendo aquí, porque hayan tenido que buscar pues una alternativa de alojamiento en otro municipio del entorno, por ejemplo. A esos también se les quiere dar respuesta, puesto que son donostiarras, que también tienen, por supuesto, derecho y las oportunidades para volver a su ciudad. Comentaba al comienzo que hace mes y medio aproximadamente, en el discurso de investidura, lanzaba una idea que iba a marcar al menos mi quehacer o mi tarea o mi objetivo durante lo que queda de legislatura, que era la Donostia de las y los donostiarras, y que eso para mí significa que las y los donostiarras puedan desarrollar un proyecto de vida digno en su ciudad, en Donostia, y que eso baja a 3 apartados concretos, que son la vivienda, la seguridad y el empleo. Hemos hablado de seguridad durante estas semanas, hemos tomado incluso decisiones, por ejemplo, estar en esa base de datos que es el SIRAG, para gestionar mejor la multirreincidencia. Hemos hablado también de economía, de empleo. Hace pocos días hemos llegado de Turín, éramos candidatos a la capital europea de la innovación, con una agradable segunda posición, pero hemos estado hablando también de esto. Y también me gustaría, al menos, repasar durante estas semanas qué es, o en qué hemos estado al menos en lo que respecta a la vivienda, que es la mayor preocupación que tienen las y los donostiarras y a las que nos toca responder. Lo primero que hicimos fue hablar con el Lehendakari y le anunciamos que era nuestra prioridad el actuar en esta problemática. También hemos estado con el consejero del ramo y, en consecuencia, hemos llegado a un protocolo de acción. Un protocolo de acción que lo que hace es marcar que la vivienda es una prioridad en esta ciudad, que busca alianzas para hacer más fuertes y más eficientes, porque sabemos que 4 manos construyen más que 2, y además que intenta ser audaz
que quiere ser rápido, que quiere marcar un ritmo y dejar una impronta. Y entiendo que nuestras decisiones también tienen que ser así para responder a una necesidad de la actualidad. ¿Qué es lo que hacemos con este protocolo de acción? Planificamos y lo que hacemos es promocionar la vivienda y pone a cada administración pues, una serie de tareas, de deberes. El ayuntamiento lo que va a hacer es transmitir sus parcelas al Gobierno vasco, identifica todas aquellas en las que se puede construir y las transmite al Gobierno vasco, y el Gobierno vasco lo que se encarga es de promocionar, de gestionar y de construir esa vivienda. Vivienda pública, ¿vale? Creo que es clave decir al menos que va a ser una tipología pública de vivienda. Y esto nos da un marco general. Es un marco general entre ayuntamiento y Gobierno vasco para colaborar entre ambas instituciones, y luego esto nos permite ir parcela a parcela viendo las características de cada una y viendo qué se puede desarrollar en cada una. No están todas en los mismos entornos, tienen un histórico distinto, algunas responden a nuevas zonas a construir, como puede ser cuarteles o auditacular, otras pueden ser entornos que ya están en enclaves, en barrios que hablan más de regeneración urbana. Hablamos, por ejemplo, de la playa de Vías. Bueno, cada una tiene su tipología y son distintas. Entonces, en principio, esa sería la premisa principal, pero con dos características. Se intentará en cada parcela poner un calendario. Vamos a hablar de tiempos. Creo que es importante tampoco generar falsas expectativas y que se queden parcelas sin construir durante años. Y por otra parte, se analiza también, evidentemente, la viabilidad económica de cada operación, lo que es importante para saber luego qué tipología de vivienda sale de cada una, se desarrolla en cada parcela. Sí me gustaría al menos remarcar que estamos contentos porque se ha respondido a esa petición que hicimos de Altzaberri, de Auditzacular, porque es un terreno importante en el que generar y construir vivienda para dar respuesta a esta necesidad, y porque además remata todo el entorno del este de la ciudad. Y también estamos satisfechos por lo que decía, porque respondemos también al colectivo de los donostiarras, aquellos que llevan empadronados 3 años seguidos por lo menos, o aquellos que durante la última década han estado viviendo 5 años al menos también en la ciudad. Por lo tanto, lo he dicho, creo que este protocolo responde a una necesidad actual, que quiere marcar ritmo, que quiere acelerar los procesos y que nos deja una foto buena, un buen punto de partida para trabajar y respondiendo a estas actuaciones. Y printzipioz, gaurko egunari dagokionez, hauxenik behintzat zuei aipatzeko neukana, galdirarik baldin badauzkazue, honen baitan, tokiko gobernu batzordeari buruz, edo beste batzuen inguruan, badakizue, beti bezala zuen esanetara naukazuela. Perdón. Creo que ha dicho que dentro de las parcelas que ya se han identificado como edificables, que se plantean entre ambas instituciones un marco de unas 10.000 viviendas. Eso es. ¿Nos puede decir cuáles son tampoco serán tantos emplazamientos, y a cuántas viviendas corresponde cada emplazamiento? Vale, luego si queréis, luego os pasamos el listado de cada parcela. Vale, esto lo que nos da es un marco general. Identifica todas las parcelas. Luego, si queréis, os pasamos todas las parcelas. Son en torno a unas 10 o 12 parcelas. Muchas ya las conocéis. Llevamos años hablando de esas parcelas. Hablamos sobre todo del eje del Urumea. Tenemos cuarteles de Loyola. Nos queda Chomin 2, Ancita, Sarrueta. También tenemos Jolastoquieta, Easo, Mundaiz. Nos queda nos queda Ribas de Loyola. Nos queda Morlands. Tenemos distintas parcelas y luego allá donde podemos generar mayor número de vivienda, el mayor emplazamiento es Altzaberri y Auditzacular. Luego os pasamos toda la lista, no hay ningún problema. Y luego lo que queremos es ir ya parcela a parcela haciendo ese calendario. Esto nos da el marco general. Ya hemos marcado un terreno de juego, un campo de juego. Hemos acordado cómo vamos a trabajar entre ambas instituciones y ahora nos toca ir ya parcela a parcela. Este ya es el siguiente paso. O sea, ya hemos pasado de pantalla y ahora nos toca ir parcela a parcela definiendo cada una. Y en función de cada una qué tipología de vivienda tiene, qué viabilidad económica pretende también tener, pues también se ve un calendario de actuaciones. Y luego el propio ayuntamiento y el propio gobierno vasco también tenemos que ordenar las actuaciones de cada una. También en función de cómo está cada plan urbanístico y demás.
Entonces, bueno, a eso es ahora lo que nos vamos a meter. Ya hemos acordado unas maneras de trabajar, unas formas de trabajar, que no es poco, creo que es un gran paso. Y ahora ya nos toca el trabajo, digamos que pormenorizado de cada una, ¿no? Más detallado de cómo actuamos en cada parcela. Orduan, euskeraz esaten badiguzu, ja zehaztu dituzue, eremu batzuk zenbat, eta nondik hasi edo aurreneko gauza ze izango daula? Bai, kasu honetan, protokolo honek hiriko argazki hartu du eta identifikatu ditu, ezagunak ditugu asko, hirian dauzkagun, eraikigarri diren partzela asko, asko ezagunak ditugu esan bezala, Urumeak Ordatzar daukagu, Loiolako kuartelak, Txomin kartzelaren eremu hori guztia, Antzita, Sarrueta, Loiolako herriberetan ere badauzkagu, Morlansen, baita ere Mendebaldean, Infernua, Ilarra, Igara, gune hori guztia, baina baita ere Auditzakularrerantz, Altzaberrirantz ere begiratzen dugu. Aruntza begira ere jartzen gara jakina. Orduan, hori guztiak identifikatu ditugu, adostu dugu bi erakunden artean nola egingo dugun lana, hori ona da, aurrera pauso handia da, adostea elkarlana nolakoa izango den, baina orain egia da, banan aztertu behar dugula bakoitzan zer egingo dugun nola eta zein denboratan. Zen nolako etxe bizitza tipologia erekiko dugun, zen motatakoa izango da, babestua izango da gehiena, jakina, baina bi premisa dauzkagu. Ze egutegi izango dugun, hau da nun jarriko ditugun lehentasunak, eta bakoitza bideragarri izan behar du baita ere ekonomikoki. Eta horregatik egiten zaigu garrantzitsua baita ere aliantzan joatea Jaurlaritzarekin. Udalak bakarrik ere ezin duelako, eta Jaurlaritzaren laguntza ondo etorriko zaigulako. Jon, hablabas de 3 años seguidos, 5 en los últimos 10. Antes, ¿cómo era? ¿Cuáles eran los requisitos? En principio no existía un protocolo. Ahora hemos marcado. Ha sido un condicionante que este ayuntamiento ha puesto sobre la mesa para favorecer a las y los donostiarras. Udalerrietan ez da hori aintzat hartzen? Esan nahi txikiagotan da? Ez dakit, onartuko izut ez dakidala, baina gurean horrela nahi izan dugu izatea. Bai, guk argi genukan gurei eman behar digula erantzuna, eta guk behintzat geure etxeko lanak egin ditugu. Gainontzeko udalerrietan nola ari diren, beste lekutan galdetu beharko dugu. Sobre otro tema, no sé si quieres decirles algo a los de la Plataforma Ciudadana de San Bartolomé. Ayer dieron una rueda de prensa aquí y denunciaron que ha sido el único que no les ha recibido en una reunión. Bueno, yo con San Bartolomé soy optimista. Soy optimista y lo que pido es un poquito más de tiempo. Creo que podemos llegar a buen puerto, pero creo que para llegar a buen puerto hace falta trabajo y discreción. Y para mí llegar a buen puerto es que no haya un centro comercial y un parking de rotación. Pero para llegar a esa foto final, para desatar ese nudo, necesito un poquito más de tiempo y discreción. Y cuando consiga llegar a ese siguiente paso, no tengo ningún problema en dar todas las explicaciones necesarias respecto a esta cuestión. Pero es verdad que estamos en constante comunicación con los vecinos y asociaciones del entorno. Y bueno, se dan las citas a medida que van llegando y es cierto que está pendiente la cita con la plataforma, que la tendrán evidentemente, pero a mí me gustaría darles una cita con una respuesta favorable y optimista. Me gustaría citarles para darles una buena noticia. ¿Les puedes asegurar que no va a haber ningún edificio, ninguna construcción? Vamos paso a paso. Antes de ir a la foto final, que tal vez sea la deseable, ¿no? Ya imaginar el futuro de esa parcela. Antes hay otros nudos que desatascar, pantallas previas. Y ahora mismo lo que tenemos que dejar claro y tenerlo bien garantizado es que no va a haber un centro comercial y un parking rotatorio. Vamos a trabajar primero en eso. Soy optimista, lo he dicho, y creo que con discreción y un poquito más de tiempo lo vamos a conseguir. Y una vez que superemos eso, ya hablaremos del futuro de San Bartolomé. Hablaremos con la plataforma, con los vecinos del entorno, qué queremos, qué no queremos. Bueno, pero poco a poco, poco a poco. Sí, ha aparecido un sin techo muerto en San Sebastián. ¿Tiene algún dato más en las circunstancias que rodean el suceso? Lo único que sabemos es que ha sido la plaza de Aso y que ha sido causa la muerte natural. Sí. Así que mantenemos el respeto hacia la persona y también a sus familiares y allegados. Besterik baduzue? Listo.
Eskerrik asko.